A veces, los monstruos no nacen, se construyen. Jersey City, 1935. En una casa modesta de inmigrantes polacos, nacía Richard Leonard Kuklinski, el segundo de 4 hijos. Un niño que no sería recordado por su risa, sino por su silencio. Su padre, Stanley Kuklinski, era un obrero alcohólico que no solo golpeaba a su esposa Anna, sino también a sus hijos. Los castigos eran constantes, brutales y muchas veces injustificados. Anna, su madre, también usaba la violencia. Profundamente religiosa, intentaba corregir a sus hijos con golpes, amenazas y silencios fríos. En ese ambiente, Richard aprendió algo clave. La emoción no es refugio, es debilidad. Con apenas 5 años, Richard presenció la muerte de su hermano pequeño, Florian, a causa de una paliza de su padre. El hecho fue ocultado como accidente, pero Richard nunca lo olvidó y jamás lo perdonó. Durante su adolescencia, comenzó a mostrar signos de agresividad creciente. Si alguien lo miraba mal, lo golpeaba. Si se sentía humillado, reaccionaba sin control. En las calles de Jersey City lo apodaban el loco polaco. Según declaraciones posteriores, Richard comenzó a matar animales callejeros como forma de desahogo, una práctica tristemente común en futuros criminales violentos, pero en él era algo más. Era una forma de control, de poder. Expertos en psicología criminal señalan que el entorno hostil, la violencia doméstica y la falta de empatía en los primeros años son factores que pueden desencadenar patrones psicopáticos. En Kuklinski, esos factores no solo existieron, sino que lo moldearon. Durante décadas, Kuklinski aparentó ser un hombre frío, pero la congelación no empezó con sus víctimas. Empezó en su infancia, en una casa sin abrazos, sin palabras suaves, solo reglas, golpes y miedo. Antes de ser el hombre de hielo, Richard Kuklinski fue un niño sin primavera, y cuando el alma se congela tan pronto, lo que nace después, muchas veces, es solo oscuridad. En las calles de Nueva Jersey, la violencia no era un accidente, era parte del paisaje. Allí, mientras otros buscaban sobrevivir, Richard Kuklinski encontró un propósito: volverse invisible y peligroso. Durante años, Kuklinski trabajó en oficios menores, pero en la sombra iba perfeccionando algo más peligroso: su capacidad de eliminar a quien lo desafiara, sin dejar rastro. Su reputación como tipo frío comenzó a circular en los rincones más turbios de la ciudad. Fue cuestión de tiempo antes de que sus habilidades llamaran la atención de las personas adecuadas, o mejor dicho, las más peligrosas. Kuklinski comenzó a trabajar para la mafia de Cavalcante y más adelante para miembros de la familia Gambino, una de las más poderosas de la Cosa Nostra. Sus primeros trabajos fueron simples: intimidar, cobrar deudas, enviar mensajes, pero pronto lo invitaron a algo más serio, más definitivo. Te pagan más si la otra persona no puede hablar. Kuklinski entendió el código y no preguntó más. Mientras tanto, en casa, llevaba una vida aparentemente normal. Casado, con 3 hijos, vecino amable, proveedor responsable. Nadie imaginaba que el hombre que servía el pavo en Navidad también había ejecutado a alguien días antes. Era como apagar una luz. No había emoción, solo eficiencia. La mafia adoraba eso: alguien que cumplía sin ruido, que no era miembro oficial, pero que entregaba resultados sin vínculos rastreables. Durante años, la policía no pudo conectar los crímenes. Muchos cuerpos aparecían, pero sin patrón claro. Nadie sabía que detrás de todo eso había un solo nombre, un solo rostro, un solo ejecutor. Ser parte sin pertenecer, matar sin remordimiento y desaparecer sin dejar huella. Richard Kuklinski no era un gángster clásico,
Era un sicario sin nombre, sin historia, sin alma, y eso lo volvía perfecto. Los asesinos dejan pistas, marcas, patrones, rutinas, pero Richard Kuklinski no era como los demás. Su precisión, su frialdad y su silencio desconcertaron a policías durante años. No tenía una forma de matar, tenía todas. A diferencia de otros asesinos a sueldo, Kuklinski no usaba un solo método. Usaba lo que tuviera a mano. Un día, una pistola. Otro, veneno. En ocasiones, incluso utilizaba su fuerza física para asfixiar. Era impredecible, por diseño. Pero lo que lo hizo realmente diferente fue esto. Congelaba los cuerpos de algunas de sus víctimas durante días, incluso semanas, antes de abandonarlos. Así, cuando la policía encontraba el cadáver, el rigor mortis era imposible de analizar. La hora de muerte quedaba alterada, y con ella, cualquier coartada posible. El truco era simple, pero efectivo. Los forenses no podían precisar cuándo había ocurrido el crimen, y sin una línea temporal clara, la investigación se congelaba junto con el cuerpo. En sus propias palabras, Kuklinski lo explicaba con una lógica escalofriante. El hielo borra el tiempo, y si no hay tiempo, no hay sospecha. Además del hielo, Kuklinski empleó venenos como el cianuro, muchas veces administrado en bebidas, comida o aerosoles. También alteraba las escenas después del hecho. Movía los cuerpos, cambiaba la ropa. Era meticuloso, perfeccionista y letal. Nunca dejaba testigos. Rara vez repetía escenario. Evitaba actuar cerca de su casa o lugares comunes. Lo único constante era que no dejaba huellas, ni físicas, ni emocionales. Así nació su apodo, The Iceman, el hombre de hielo, no porque no sintiera, sino porque hacía que el tiempo se detuviera, y con él, la verdad. Durante años, la policía de Nueva Jersey acumulaba cuerpos, distintas escenas, distintos métodos, pero el mismo resultado, sin sospechosos, sin huellas, sin respuestas. Algo no cuadraba. Hasta que un nombre comenzó a repetirse entre susurros. Richard Kuklinski. En 1985, el FBI y la oficina del fiscal del condado de Bergen lanzaron una operación encubierta de alto perfil. Sabían que Kuklinski no era un asesino común. Sabían que si se acercaban mal, desaparecería, y no dejaría a nadie para recordarlo. El encargado de acercarse sería el agente especial Dominic Polifron, un hombre con experiencia en operaciones infiltradas en el crimen organizado. Su papel, hacerse pasar por un asesino profesional, un contacto enviado por la mafia para trabajar con Kuklinski. Durante meses, Polifrone ganó la confianza de Kuklinski. Se reunían en cafeterías, estacionamientos y moteles. Kuklinski hablaba poco, pero cuando lo hacía, dejaba entrever más de lo que imaginaba. En una conversación crucial, Kuklinski explicó con lujo de detalle cómo usaba el cianuro para matar, cómo lo disolvía, cómo observaba el momento exacto en que la víctima colapsaba. No hay gritos, solo se apagan, como si alguien bajara un interruptor. Todo estaba siendo grabado. Finalmente, Kuklinski aceptó un encargo de su nuevo socio: eliminar a un objetivo inventado por el FBI. Acordaron el pago, el método y hasta el lugar del crimen, pero Kuklinski no sabía que lo estaban esperando. El 17 de diciembre de 1986, Kuklinski fue arrestado sin resistencia. En su vehículo encontraron armas, veneno y dispositivos falsos. Su carrera había terminado. Su silencio también. Polifrone, el hombre que lo hizo caer, arriesgó su vida durante meses. Lo miró a los ojos, fingió amistad. Todo por conseguir una confesión, que Kuklinski finalmente ofreció, sin saberlo, a una grabadora. Durante décadas fue el sicario invisible. Pero bastó una conversación.
una promesa y una trampa bien tendida para que el hombre de hielo finalmente se derritiera. Enero de 1987. Después de años operando como un fantasma, Richard Kuklinski finalmente tenía rostro, nombre y un número de caso. El juicio del hombre conocido como The Iceman atrajo la atención de medios de todo el país. Frente al jurado, Kuklinski permanecía frío, como siempre. La misma mirada imperturbable, la misma postura rígida, pero esta vez, las pruebas hablaban por él. Las grabaciones obtenidas por el agente encubierto Dominic Polifron eran contundentes. Kuklinski no solo admitía haber matado, lo explicaba con precisión. Técnicas, dosis, escenarios, no hubo espacio para la duda. Pero fuera de la sala, el impacto fue aún mayor. Su esposa Bárbara y sus 3 hijos confesaron que jamás sospecharon que Kuklinski era un padre estricto, sí, pero también protector, proveedor y, a su modo, presente. Vivían con un asesino, y nunca lo supieron. En su declaración, Kuklinski no pidió perdón, no lloró. Solo dijo: «No soy una buena persona. Hice lo que hice, y si merezco morir en prisión, que así sea». El tribunal fue claro. Kuklinski fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Nunca más saldría de prisión. Nunca más caminaría libre. Y aún así, su historia no terminaba allí. En prisión, aceptó ser entrevistado por psiquiatras, criminólogos y hasta documentalistas. Confesó crímenes no registrados. Habló de traumas de infancia, de emociones reprimidas, de una vida donde la muerte se convirtió en rutina. Durante décadas, le quitó la vida a otros sin temblar. Pero al final, la única vida que no supo controlar fue la suya. Porque ningún criminal escapa eternamente, y el hielo siempre termina por derretirse. Richard Kuklinski pasó los últimos 18 años de su vida tras las rejas, sin remordimiento visible, pero con muchas cosas por decir. Desde su celda, aceptó entrevistas, firmó documentos y permitió que el mundo mirara por primera vez dentro de la mente del hombre de hielo. En cámaras, Kuklinski no titubeaba al hablar de muerte. Lo hacía como si relatara el clima, sin adornos, sin culpa. Pero lo que estremecía no era lo que decía, era cómo lo decía. Expertos que estudiaron su perfil concluyeron que Kuklinski padecía trastornos de personalidad severos, marcados por traumas infantiles, desconexión emocional y una necesidad constante de control absoluto. Pero quizás lo más inquietante de su historia no fue la violencia, sino la doble vida. Mientras mataba por encargo, Kuklinski también jugaba con sus hijos, cocinaba con su esposa, pagaba impuestos. Su vida doméstica era tan convincente que ni los más cercanos sospecharon jamás. A lo largo de sus años en prisión, Kuklinski confesó más de 100 asesinatos, algunos confirmados, otros imposibles de verificar. ¿Fue todo cierto? ¿O parte de una narrativa construida por alguien que, hasta el final, quería controlar la historia? En 2012, Michael Shannon interpretó a Kuklinski en The Iceman. Su historia ha sido documentada en múltiples libros, series y análisis. Pero el riesgo, dicen los expertos, es convertir al monstruo en leyenda y olvidar a las víctimas. El 5 de marzo de 2006, Richard Kuklinski murió de causas naturales en el ala médica de la prisión. Tenía 70 años. Murió como vivió, en silencio y con secretos que quizás nunca se revelen. Kuklinski dejó tras de sí más que cuerpos. Dejó una lección, que el verdadero terror no siempre grita. A veces susurra, a veces sonríe y a veces duerme bajo el mismo techo que tú. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.